La señora no cabe aquí. ¡Váyase, bruja! Esas palabras las escuché a las 6:47 de la tarde, de pie frente a las puertas de vidrio del auditorio central de la universidad, con mi vestido color perla que tardé 3 semanas en terminar de coser, con mis zapatos de charol que me apretaban los pies desde las 5 de la mañana, y con una cajita pequeña dentro de mi bolso bordado a mano que guardaba la cadena de oro de mi madre, la única joya que me dejó cuando se fue, que yo quería ponerle al cuello a mi nieto Diego esa noche. Las palabras salieron de la boca de Valeria con una voz tan tranquila, tan segura, que por un momento pensé que me estaba hablando en sueños. Pero no. Eran sus ojos, fijos en los míos. Eran sus manos, extendidas frente a mi pecho como una barrera, como si yo fuera algo peligroso. 190 personas estaban en ese corredor. Familias con flores, con globos, con cámaras. Señoras con vestidos de fiesta, hombres con corbata. Todos giraron a vernos. Vi a una mujer cubrirse la boca con la mano. Vi a un señor mayor bajar la vista hacia sus zapatos. Vi a una jovencita jalar del brazo a su mamá como diciendo, «Vente, no mires». Busqué a Rodrigo con los ojos entre la gente. No estaba, o no quiso estar. No sé cuál de las dos cosas me dolió más. Si alguna vez alguien te hizo sentir que ocupar espacio en este mundo era un atrevimiento, quédate. Porque lo que hice esa noche nadie lo esperaba. Ni yo misma. Me llamo Patricia Morales. Tengo 71 años. Pasé 40 de ellos cosiendo la ropa de otras personas para que sus sueños lucieran bien puestos. Lo que Valeria no sabía esa noche, lo que nadie sabía todavía, era que yo también había cosido algo que ella nunca esperaba encontrar. Pero antes de contarte lo que pasó cuando volví al auditorio esa misma noche, necesito que te quedes conmigo, porque hay una pregunta que me acompañó durante muchos años y que quizás también te ha acompañado a ti. ¿Hasta dónde debe llegar el amor de una madre antes de convertirse en su propia traición? Esa respuesta la encontré esa noche. Y cuando llegues al final de esta historia, creo que tú también la vas a encontrar. Si llegaste hasta aquí, te pido algo antes de seguir. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. No te lo pido por un número, te lo pido porque estas palabras merecen llegar a alguien más que las necesite. Nací en Guadalajara, en una casa de techo bajo y paredes de cal que olía a tierra mojada cuando llovía. Mi madre era lavandera. Mi padre vendía telas en el Mercado Libertad todos los martes. De él aprendí que la tela tiene memoria. Si la tratas bien, te dura toda la vida. Si la fuerzas, se rompe por donde menos lo esperas. Aprendí a coser a los 9 años, sentada sobre una caja de madera porque no alcanzaba el pedal de la máquina. A los 16 ya hacía vestidos de quinceañera para las familias del barrio. A los 22 tenía mis propias clientas. No era un negocio grande. Era una habitación al fondo de mi casa con una mesa de corte de pino, 3 máquinas Singer y una libreta de tapas azules donde apuntaba cada medida con lápiz, porque las medidas del cuerpo de una mujer cambian con los años y yo necesitaba saberlo. A los 24 conocí a Fernando. Él era técnico de aire acondicionado y llegó a mi taller a reparar el ventilador del techo que llevaba 3 semanas descompuesto. Se quedó 1 hora más de lo necesario. Me preguntó si podía volver el martes. Me casé a los 25. A los 27 nació Rodrigo. Rodrigo fue mi mundo. No lo digo con orgullo fácil. Lo digo porque es la verdad más exacta que conozco. Cuando Fernando murió de un infarto a los 42 años, Rodrigo tenía 16. Yo tenía 43. Esa noche, con mi hijo dormido en el cuarto de al lado y el cuerpo de Fernando todavía frío en el hospital, me hice una promesa frente al espejo del baño. Rodrigo iba a terminar la universidad. Rodrigo iba a tener lo que yo no pude. Rodrigo no iba a saber lo que era trabajar sin red. Cosí durante 23 años para cumplir esa promesa. Vestidos de novia, uniformes escolares, manteles de fiesta, cortinas, trajes de bautizo. Mis manos lo saben. En cada nudillo cargo las marcas de las agujas, las cicatrices pequeñas de las tijeras, la piel más gruesa en la punta del índice derecho de tanto jalar el hilo.
pero Rodrigo se graduó de ingeniero. Y yo estaba en primera fila ese día, con un vestido que cosí yo misma en color rojo, porque Fernando me dijo una vez que el rojo era el color de las personas que no se rinden. Rodrigo conoció a Valeria 2 años después de graduarse. Era secretaria en la empresa donde él trabajaba. Bonita, sí, organizada, sí, pero desde la primera vez que la vi, sentí algo que no supe nombrar durante mucho tiempo. No era celos, no era envidia, era algo más quieto, más frío. Como cuando metes la mano en agua y el agua está a un grado más baja de lo que esperabas. En la boda me pusieron en la mesa del fondo. Valeria dijo que era por la disposición del salón. Yo no dije nada. Cuando Diego nació y Rodrigo me llamó llorando de felicidad a las 2:14 de la madrugada, fui al hospital con un ajuar que había bordado a mano durante 5 meses. Valeria lo miró un segundo, dijo, «¡Qué lindo!» y lo puso a un lado sin terminarlo de abrir. Yo no dije nada. Cuando la pareja se mudó al departamento que yo les presté, el departamento que compré con 20 años de ahorro, el único bien que me quedó después de pagar la universidad de Rodrigo, el único bien que tenía a mi nombre, Valeria cambió los muebles y repintó las paredes sin preguntarme. Yo no dije nada. Durante 16 años no dije nada. Hay un silencio que parece paciencia, pero en realidad es miedo. Miedo a perder a tu hijo. Miedo a que te llamen metida, controladora, suegra difícil. Miedo a quedarte sola. Ese miedo tiene un sabor, es amargo y se instala en la garganta, justo debajo de donde nace la voz. Y entonces llegó la noche del 23 de noviembre. Diego iba a graduarse de la universidad. El mismo sueño que yo había tenido para Rodrigo, cumplido ahora en la siguiente generación. Llevaba 3 semanas cosiendo mi vestido color perla, escogiendo cada botón, midiendo cada dobladillo con la misma libreta de tapas azules de siempre. No era vanidad, era una forma de decir, estoy aquí, existo, importo. Llegué al auditorio a las 6:35 de la tarde. Caminé por el corredor de entrada sintiendo el olor a perfume mezclado con flores frescas y el ruido de conversaciones felices por todos lados. Me acomodé el bolso en el brazo. Me sentí bien, me sentí digna. Fue ahí, frente a las puertas de vidrio, que Valeria me detuvo. Ya lo sabes, ya escuchaste sus palabras. Lo que pasó después, ninguno de los 190 lo esperaba. Di media vuelta. Caminé por el pasillo sin correr, sin voltear, sin que nadie me viera doblar las rodillas, aunque por dentro me temblaban. Salí al estacionamiento. Me senté en una banca de cemento junto a un árbol de fresno, cuyas hojas ya estaban amarillas. No lloré. Me sorprendió no llorar. Solo sentía un peso enorme en el pecho y las manos frías, muy frías, aunque esa noche no hacía frío. Metí la mano al bolso. Saqué el teléfono. Abrí los borradores. Y encontré el mensaje que llevaba guardado ahí desde hacía exactamente 18 días, esperando este momento. Lo mandé. Luego me puse de pie, me acomodé el vestido color perla, tomé el bolso con las 2 manos y esperé junto al árbol de fresno mientras el cielo se ponía oscuro. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que yo sabía esa noche y que Valeria no sabía. Algo que comenzó no en ese estacionamiento, no en esa entrada, sino en una oficina fría con escritorio de vidrio y piso de mármol, 4 semanas antes de esa noche. Más adelante vas a entender por qué ese mensaje lo escribí 18 días antes de mandarlo. Y cuando lo entiendas, también vas a entender por qué, cuando Valeria me vio regresar por esas puertas de vidrio 20 minutos después, con la persona que caminaba a mi lado, le temblaron las manos. Cuando Fernando murió, yo tenía 38 años y una cuenta en el banco con 4,500 pesos, un taller con 3 máquinas de coser, una casa con hipoteca y un hijo de 16 años que esa noche se quedó parado en el umbral del cuarto mirando la cama vacía de su padre como si esperara que alguien le explicara qué iba a pasar ahora. La cama estaba tendida, las almohadas en su lugar. Todo igual que siempre. Y eso era lo más difícil de ver, que el cuarto no sabía todavía lo que había perdido. Nadie se lo explicó.
Fui yo quien lo abracé. Fui yo quien lloré primero para que él pudiera llorar después sin sentir que tenía que ser el fuerte. Fui yo quien al día siguiente, con los ojos todavía hinchados y el corazón todavía roto en pedazos que ni siquiera había tenido tiempo de contar, abrí el taller a las 7 de la mañana y puse a calentar el café y encendí la primera máquina, porque los vestidos de quinceañera de 3 clientas me esperaban para el fin de semana y yo no podía darme el lujo de parar. Rodrigo se levantó esa mañana, bajó al taller en pijama y me dijo: «Mamá, voy a conseguir trabajo para ayudarte». Le dije que no, con mucha calma. Le dije: «Tu trabajo es ir a la escuela. Mi trabajo es que puedas ir». Eso fue todo. No hubo discusión. Rodrigo se fue a bañar y yo me senté frente a la máquina y cosí hasta las 11 de la noche. Las manos me temblaban de cansancio, pero no me detuve. No podía. Si me detenía, pensaba en Fernando. Si pensaba en Fernando, no terminaba el vestido. Y si no terminaba el vestido, no cobraba. Y si no cobraba, no pagaba la hipoteca. Las ecuaciones del duelo, cuando eres madre sola, no te dan tiempo de llorar en orden. El duelo tiene que esperar su turno, como todo lo demás. Esos años fueron los más duros de mi vida y también los más honestos. Nada sobraba. Nada se desperdiciaba. Aprendí a ajustar el presupuesto de la semana con la misma precisión con que ajustaba un patrón de costura. Cada peso tenía un destino. Los frijoles, el aceite, el transporte de Rodrigo, los útiles, el gas. Cada gasto anotado en una libreta pequeña de espiral que guardaba en el cajón de la máquina Singer, junto a las agujas de repuesto y el hilo de color hueso que más usaba. A veces me quedaba sin comer la cena para que él pudiera desayunar bien al otro día. No lo hice con sacrificio heroico. Lo hice porque era lo que había que hacer y punto. Rodrigo lo sabía. O lo presentía. Nunca me pidió cosas caras. Nunca me dio vergüenzas. Se volvió un chico serio, responsable, con una seriedad que a veces me preocupaba porque a los 16 años uno debería poder ser un poco irresponsable todavía. Pero lo vi crecer con esa madurez de quien sabe que su familia depende de él aunque nadie se lo haya dicho con esas palabras. Esa madurez me llenaba de orgullo y me partía el corazón en igual medida, porque yo hubiera querido que él simplemente fuera un chico normal, con las preocupaciones normales de su edad. Hubo momentos hermosos en esos años. Eso también es la verdad. Recuerdo una tarde de julio. Rodrigo tenía 17 años y yo estaba cosiendo hasta tarde con el radio encendido, esos radios de plástico color café que siempre tuvimos en el taller, que olían a polvo caliente cuando llevaban muchas horas prendidos. El taller a esa hora tenía esa luz amarilla y quieta que solo existe de noche, cuando el ruido de la calle ya se fue apagando y solo quedan los sonidos de adentro. El zumbido de la máquina, el hilo que corre, la tela que avanza. Pasaron una canción que Fernando y yo bailamos en nuestra boda. Me quedé quieta unos segundos con la tela entre las manos. Rodrigo estaba estudiando en la mesa de al lado. Levantó los ojos del libro, me miró y sin decir nada se paró, apagó el radio, puso la mano en mi hombro y me dijo: «¿Quieres que prepare el café, mamá?». No me preguntó si estaba llorando. No hizo el comentario. Solo ofreció café. Era tan parecido a Fernando en ese momento, en el gesto, en la voz, en esa manera de hacerse presente sin invadir, que tuve que morder la mejilla por dentro para no desmoronarme frente a él. Así era Rodrigo. Así lo conocí yo. Cuando entró a la universidad tuve que vender el carro de Fernando para pagar la inscripción. No dudé. Firmé los papeles en la notaría sin sentarme siquiera. El carro era viejo, pero era lo último que olía a él. Lo supe al momento de entregar las llaves y no dije nada. Cuando sacó su primera calificación alta, me mandó un mensaje a las 9 de la mañana que decía solo: «Gracias, mamá». Esas 2 palabras me las leí 4 veces seguidas mientras estaba en el taller con la tela en las manos y el sol entrando por la ventana lateral, ese sol de mañana que calentaba el piso de mosaico y hacía brillar el polvo que flotaba entre las telas. Esas 2 palabras valían más que cualquier cosa que me hubiera podido comprar con el dinero del carro.
Rodrigo tardó 5 años en graduarse. 5 años en los que yo cosí 7 días a la semana sin excepción. Hubo meses en que trabajé con fiebre. Hubo un enero en que me lastimé la muñeca derecha y cosí con la izquierda atada al costado durante 3 semanas porque no podía perder clientas. El médico me dijo que me tomara reposo. Le dije que sí con la cabeza. Volví al taller al día siguiente con la muñeca vendada y la misma libreta de pedidos abierta sobre la máquina. El día de la graduación de Rodrigo me puse el vestido rojo. Ya te lo conté. Pero lo que no te conté es que en la primera fila, cuando le pusieron la toga y el birrete, y él buscó mi cara entre el público y me encontró, y me hizo un gesto pequeño con la mano, solo para mí, un gesto que decía, «Aquí estoy, mamá, lo logramos». Sentí que Fernando también estaba ahí. No de manera mística ni exagerada. Solo sentí que algo se cerraba y algo nuevo empezaba. Que el sacrificio había tenido un destino real y concreto. Que todos esos vestidos cosidos de noche, todas esas cenas que no comí, todas esas mañanas con los ojos hinchados, habían llegado a algún lugar, y que ahora podía soltarlo. Fue el día más feliz de mi vida. Y 2 años después, Rodrigo me presentó a Valeria. Aquí necesito hacer una pausa, porque durante mucho tiempo me pregunté si lo que sentí desde el principio fue prejuicio de suegra o fue intuición. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma. Pensaba, a lo mejor soy yo la del problema. A lo mejor fui tan protectora con él que ninguna mujer me iba a parecer suficiente. A lo mejor lo sobreprotegí tanto que no lo dejé ser libre. ¿Será que yo lo hice así? ¿Será que soy yo la que no sé soltar? Me hacía esa pregunta mirando el techo de noche, en ese pequeño cuarto que rentaba y que olía a madera vieja y a ropa limpia. Esa pregunta me comió por dentro durante años. Y mientras me la hacía, Valeria fue instalándose en la vida de mi hijo con la misma paciencia y precisión con que el agua se filtra por una grieta que nadie ve. Al principio era solo incomodidad. Cuando íbamos a comer los domingos, Valeria llegaba tarde o cancelaba de último momento. Rodrigo me explicaba siempre con razones distintas, que el trabajo, que el tráfico, que no se sentía bien. Yo asentía. No decía nada. En la boda, ya te lo dije, me pusieron en la mesa del fondo. Rodrigo dijo que era la disposición del salón. Yo asentí. No dije nada. Aprendí muy pronto que mi silencio era la moneda con la que compraba mis momentos con él. Pero hay una cosa que no te conté de esa boda. Hay un momento que guardé guardado en la memoria durante 16 años y que solo ahora entiendo en su verdadera dimensión. Fue durante el brindis. Valeria tomó el micrófono y agradeció a todos. Agradeció a sus padres por haberle dado todo. Agradeció a sus hermanas. Agradeció a los amigos. Luego bajó el micrófono. Se sentó. Rodrigo me buscó con los ojos desde la mesa principal. Vi que tenía la boca un poco abierta, como quien va a decir algo pero no sabe cómo empezar. Valeria le puso la mano en el brazo. Rodrigo bajó la vista, levantó su copa, brindó. Mi nombre no se mencionó en ese micrófono. Yo tenía en la mano una servilleta de tela blanca que fui doblando en cuadros más y más pequeños mientras el salón aplaudía. La doblé 4 veces. 8 cuadros perfectos. Luego la puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto delicado que no quería romper. A mi alrededor la gente reía, alzaba las copas, tomaba fotos. Yo miraba esa servilleta doblada y pensaba en los vestidos de quinceañera, en las madrugadas, en la muñeca vendada, en el carro de Fernando. Era la misma sensación de las agujas, algo que se clava despacio, sin aviso, y solo duele de verdad cuando ya está adentro. Los años siguieron. Diego nació y creció. Me dejaban verlo los domingos si yo no llegaba sin avisar, si no me quedaba más de 2 horas, si no le traía dulces porque Valeria regulaba el azúcar, si no le contaba ciertos cuentos porque ella consideraba que le daban miedo. Yo acepté todas las condiciones. Aprendí a medir mis visitas con la misma exactitud con que medía las telas. A no pasar de la raya, a no exigir, a ser la abuela permitida, la abuela de agenda. Pero Diego me quería. Eso Valeria no pudo regularlo. Cuando llegaba yo, él corría hacia la puerta.
Me abrazaba con esa fuerza de niño chico que mete la cabeza debajo de tu brazo como si quisiera meterse adentro de ti. Me decía, «Abuela Patri, cuéntame algo». Y yo le contaba. Le contaba de las telas, del mercado Libertad, de su bisabuelo que vendía géneros y conocía a cada tela por el sonido que hacía al caer. Le contaba despacio, con cuidado, guardando cada minuto como quien guarda agua en las manos. Esos momentos con Diego eran el único lugar donde yo era completamente yo. Hace 3 años, algo cambió. Rodrigo me llamó un lunes por la tarde. Me dijo que él y Valeria querían hablar conmigo. Fui al departamento, mi departamento, el que compré con 20 años de trabajo, el que les presté cuando se casaron sin pedirles renta, sin escrituras, sin nada de nada porque Rodrigo era mi hijo y lo que era mío era de él. Entré por esa puerta que yo misma había pintado de blanco un año antes de prestárselos, con mis propias manos, una tarde de sábado con Rodrigo de 16 años alcanzándome el rodillo. Nos sentamos en la sala. Valeria tenía una carpeta sobre las piernas. La abrió. Sacó unos documentos. Me explicó, con voz tranquila y técnica, que ellos querían regularizar la situación del departamento, que era incómodo vivir en un espacio que legalmente no era de ellos, que lo más sano para la familia era que yo les transfiriera la propiedad, que ellos me harían un pago justo, y que así todos quedaríamos en paz. Un pago justo, sobre el departamento que yo compré. Miré a Rodrigo. Rodrigo miraba sus manos sobre las rodillas. No levantó los ojos. En ese momento, pensé en aquella mañana en que bajó en pijama al taller y me dijo que iba a conseguir trabajo, en cómo lo mandé a bañarse y puse las manos en la máquina, en lo que hice para que él pudiera estar sentado ahí, en ese sillón, mirando sus manos. Dije que necesitaba pensarlo, que era una decisión importante. Valeria asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos y guardó los documentos en la carpeta con movimientos lentos y cuidadosos, como si ya supiera que era cuestión de tiempo. Esa noche llegué a mi casa, al pequeño cuarto que rentaba desde hacía 2 años porque el departamento ya no tenía espacio para mí, según Valeria, y me senté en la silla frente a la ventana. No encendí la luz. Me quedé en la oscuridad escuchando los ruidos de la calle, una moto que pasaba, un perro, el portón de la vecina, los mismos ruidos de siempre, pero esa noche los escuché de otra manera, como quien escucha con la guardia baja. Aunque todavía no sabía lo que iba a pasar la noche del 23 de noviembre, algo dentro de mí ya había tomado una decisión que no tenía nombre todavía. Solo era una sensación en el pecho, fría, quieta y completamente segura, como cuando sabes que una costura está bien hecha sin necesitar medirla. Necesito detenerme un momento aquí, porque mientras te cuento esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo dieron todo, que cosieron, que trabajaron, que se callaron, que aceptaron condiciones que nunca debieron aceptar y que recibieron tan poco a cambio, que aprendieron a medir sus visitas, que guardaron servilletas dobladas en la memoria, que también tuvieron una noche oscura sin encender la luz. ¿Tú también viviste algo parecido? Escríbeme en los comentarios. Quiero leer lo que viviste. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, y que lo que sientes tiene nombre, aunque nadie a tu alrededor se lo quiera poner. Mientras estaba sentada en esa banca de cemento, junto al árbol de fresno, con el cielo volviéndose morado, y el ruido de la fiesta adentro del auditorio, llegando apenas amortiguado por los vidrios, me di cuenta de algo que nunca había visto con tanta claridad. Llevaba 16 años esperando que Rodrigo me defendiera. 16 años construyendo excusas para él, en mi propia cabeza. Que Valeria lo manipulaba, que él no sabía, que en el fondo me quería, que era la presión de ella, no la decisión de él. 16 años fabricando una versión de mi hijo que me resultara soportable. 16 años mirando la realidad de reojo porque de frente no la aguantaba. Pero esa noche, parada en el corredor con 190 pares de ojos mirándome, yo busqué a Rodrigo. Lo busqué entre la gente con los ojos como se busca algo que sabes que está ahí, que tiene que estar ahí. Y no estaba, o sí estaba, y eligió no moverse,
Nunca supe cuál de las dos cosas era la verdad. Y esa noche, sentada en esa banca, entendí que las dos opciones eran igual de devastadoras, que una madre no debería tener que elegir entre esas dos versiones de su hijo. Abrí los borradores del teléfono. El mensaje lo había redactado 18 días antes, una tarde de jueves, en que Rodrigo me llamó para decirme que en la graduación de Diego había pocos lugares y que sería mejor que yo no fuera porque iba a ser un evento muy cargado, muy emocional, y él no quería que yo me sintiera incómoda. Así dijo, que yo no me sintiera incómoda, como si el problema fuera mi incomodidad y no la razón por la que yo la tendría, como si el incendio fuera culpa del humo y no del fuego. Esa noche abrí el teléfono y escribí el mensaje. No lo mandé. Lo guardé en borradores porque algo en mí todavía esperaba que las cosas fueran distintas. Que Rodrigo me llamara y me dijera, «Mamá, ven, claro que ven. ¿Cómo no vas a venir?» Esperé 18 días ese llamado. No llegó. Lo que llegó fue Valeria en la puerta del auditorio diciéndome que me fuera. Con esa voz pausada, técnica, casi amable, que era la forma que ella tenía de clavarle el cuchillo a alguien sin que nadie en la sala lo viera. El mensaje era para el licenciado Mendoza. El licenciado Arturo Mendoza era notario público. Llevaba 32 años ejerciendo. Tenía su oficina en la calle Juárez número 44, piso 3, y era el mismo notario que había firmado la escritura del departamento cuando yo lo compré. Lo conocía desde hace muchos años. Era cliente de mi taller. Yo le cosía los trajes a su esposa desde antes de que Rodrigo terminara la secundaria. Era un hombre serio, preciso, de los que anotan todo en papel aunque tengan computadora, de los que miran a los ojos cuando te hablan y guardan silencio cuando hay que guardarlo. El mensaje decía, «Licenciado Mendoza, soy Patricia Morales. Necesito una cita urgente. Es sobre el departamento de insurgentes. Tengo todo lo que me pidió. Estoy lista». Lo mandé a las 7:02 de la tarde, sentada en esa banca, con el árbol de fresno encima y las hojas amarillas cayendo despacio sobre el piso de cemento. Cayendo sin prisa, sin drama, como caen las cosas que ya cumplieron su ciclo. Ahora ya sabes lo que hice esa noche en el estacionamiento. Pero lo que todavía no sabes es lo que pasó 3 semanas antes de esa noche, dentro de una sala de espera con sillas de plástico azul y olor a papel y a café recalentado, mientras esperaba que me llamaran a la ventanilla del banco. Tengo que llevarte ahí, porque ahí empezó todo. 3 semanas antes de la graduación, Rodrigo me llamó un miércoles por la mañana. Su voz sonaba diferente, más tensa, con ese tono de quien ha ensayado lo que va a decir y aún así no está seguro de que le salga bien. Me dijo que necesitaban hablar, que Valeria y él habían hablado mucho, que habían reflexionado y que querían pedirme que firmara los documentos del departamento antes de fin de mes porque estaban considerando venderlo y necesitaban la escritura a su nombre para poder proceder. Venderlo. El departamento que yo compré con 20 años de trabajo. El departamento donde Rodrigo creció los fines de semana que venía a visitarme después de casarse. El departamento donde Diego dio sus primeros pasos sobre ese piso de mosaico que yo también había elegido. Querían venderlo. Dije que sí con la boca mientras el teléfono me quemaba la oreja. Dije, «Sí, Rodrigo, lo entiendo, dame unos días para pensarlo». Colgué. Me quedé parada en el pasillo de mi cuarto rentado con el teléfono en la mano y el corazón haciendo un ruido extraño, como cuando una máquina de coser pierde el ritmo y empieza a dar puntadas torcidas. Ese sonido irregular que te avisa que algo se está rompiendo por adentro antes de que se rompa del todo. Fui al baño, me miré en el espejo. Vi mis manos, las puse frente a mi cara y las miré como no las había mirado en mucho tiempo. Los nudillos engrosados, la cicatriz chica en el dedo índice derecho de una tijera que se me resbaló en el 94. Las venas marcadas, la piel un poco más floja que antes, el lunar pequeño en la muñeca izquierda que siempre me había gustado. 40 años de trabajo ahí, en 10 dedos, y mi hijo me estaba llamando para pedirme que le firmara el único bien que me quedaba. Y entonces, por primera vez en 16 años, no sentí tristeza. Sentí claridad, una claridad fría, exacta, como cuando pones la tela sobre la mesa de corte.
La estiras bien, tomas la regla y trazas la línea. Sin dudar, sin temblar. La línea va ahí y punto. No porque estés enojada, sino porque sabes que es la única manera de que el corte quede bien. Fui al banco esa tarde. Hablé con el gerente, el señor Fuentes, que me conocía porque yo había tenido cuenta ahí desde el 89. Le pregunté lo que necesitaba saber. Me habló despacio, como quien explica algo importante a alguien que merece entenderlo bien. Anoté todo en mi libreta de tapas azules, la misma libreta donde siempre apunté las medidas. Luego fui a ver al licenciado Mendoza. Me senté frente a su escritorio de vidrio con la libreta sobre las piernas y le expliqué la situación con la misma calma con que le habría explicado las medidas de un vestido. El departamento estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Nunca había firmado ninguna transferencia. Nunca había cedido ningún derecho. Lo que existía era un acuerdo verbal, una confianza de madre, nada más. Una confianza que yo le había dado a mi hijo sin papel, sin testigos, sin más garantía que el amor. El licenciado Mendoza me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con un trapo, se los volvió a poner y me dijo: «Patricia, tiene usted toda la razón legal de su parte». Y agregó algo más, algo que cambió el peso de todo lo que yo ya sabía. Me dijo que el departamento no solo valía lo que Rodrigo y Valeria me habían ofrecido, valía casi el triple. Me mostró las valuaciones de la zona, impresas en hojas que puso sobre el escritorio con cuidado, una al lado de la otra, como quien tiende las cartas de una mano ganadora. Me explicó que Valeria, que trabajaba en una empresa de bienes raíces, lo sabía perfectamente, que la oferta que me habían hecho era la tercera parte del valor real, que ella había calculado eso con precisión, que no había sido un error. Me quedé quieta escuchando. Dentro de mi cabeza no había gritos, no había llanto. Solo pensamientos cortos, concretos, uno detrás del otro, como puntadas. Ella lo sabía desde el principio. El departamento, 20 años. Rodrigo bajó los ojos, Rodrigo bajó los ojos, Rodrigo bajó los ojos. Salí de la notaría a las 5:48 de la tarde. El sol todavía estaba alto, ese sol de noviembre que calienta sin quemar, que alarga las sombras y le da a todo una luz de final de algo. Caminé 3 cuadras hasta el parque que queda cerca de la oficina del licenciado Mendoza y me senté en una banca distinta a la de ese estacionamiento, pero del mismo tipo, cemento, frío, sin respaldo. Me quedé ahí 35 minutos sin pensar en nada, solo mirando a una paloma que picoteaba un pedazo de tortilla junto a la fuente. La paloma no tenía prisa, no tenía plan, solo picoteaba. Después de los 35 minutos, abrí la libreta de tapas azules en una página nueva. Escribí una sola frase: lo que se construye solo, solo se defiende. La leí una vez, la dejé secar. Luego empecé a escribir la lista. Antes de contarte lo que había en esa lista, necesito pedirte algo muy simple. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. No tardas nada. Y me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. La lista tenía 4 puntos. No era una lista de venganza. Era una lista de actos concretos, legales, silenciosos, que yo podía hacer sin pedirle permiso a nadie porque todo lo que estaba en esa lista era mío. Solo mío. Siempre había sido mío. Yo simplemente había olvidado que tenía el derecho de usarlo. O quizás no lo había olvidado. Quizás había elegido no usarlo porque usarlo significaba admitir que lo necesitaba. El primer punto era el más importante y el más urgente: no firmar nada. Ningún documento, ninguna transferencia, ningún papel que Valeria pusiera frente a mí. Ninguno, con cualquier excusa o sin ninguna. El licenciado Mendoza me explicó que mientras no firmara, el departamento era completamente mío. Sin discusión, sin tribunal, sin nada. Una línea tan simple que me pregunté cuánto tiempo había pasado sin verla. El segundo punto era reunir todos los documentos originales. La escritura, los pagos de predial de 20 años, los comprobantes bancarios, las fotografías del departamento del año en que lo compré. Todo estaba guardado en una caja de cartón en el closet de mi cuarto rentado,
dentro de una bolsa de plástico sellada, porque yo siempre había guardado los documentos importantes en bolsas de plástico selladas desde que Fernando me enseñó que el papel y la humedad son enemigos. Esa fue una de las cosas que me enseñó Fernando que nunca olvidé. El tercer punto era hablar con alguien. No con Rodrigo, no con Valeria, con alguien que me escuchara sin agenda, sin interés propio, sin miedo a Valeria. Pensé en una persona, solo una persona que conocía la historia desde el principio y que llevaba años esperando, con la paciencia callada de quien sabe que no puede apurar lo que otro tiene que ver por su cuenta, que yo abriera los ojos. El cuarto punto lo dejé en blanco esa noche. Todavía no era el momento de escribirlo, pero ya lo sabía. Ya estaba formado en mi cabeza con la misma nitidez con que se forma un patrón de costura antes de que la tela esté sobre la mesa. Claro, completo, sin duda. Durante las 3 semanas siguientes, actué con una calma que yo misma no me conocía. Una calma distinta al silencio resignado de antes. Esta era una calma de quien ya tomó la decisión y solo está ejecutando los pasos. Fui a mis citas con el licenciado Mendoza. Recogí los documentos de la caja del closet y los llevé a su oficina. Llamé a la persona del tercer punto. Hablé con ella durante 2 horas una tarde de martes, en un café pequeño cerca de mi casa, con las tazas enfriándose sobre la mesa, porque ninguna de las dos parábamos de hablar. Y al final de esa conversación, ella me tomó las manos sobre la mesa y me dijo: «Patricia, ¿por qué esperaste tanto?». No supe responderle en ese momento, pero ahora sí sé la respuesta. Esperé porque quería a mi hijo, porque confundí el amor con la obligación de callarme, porque tenía miedo de que si ponía un límite, lo perdía. Y resulta que el miedo era al revés. No era que fuera a perder a Rodrigo si me defendía. Era que ya lo había perdido mucho antes, en una boda donde no pronunciaron mi nombre, en una mesa del fondo de un salón, en un teléfono que nunca sonó durante 18 días. Ya lo había perdido de a poco, en silencio, sin que yo quisiera nombrarlo. Ya lo había perdido. Yo solo había tardado en verlo. Preparé el mensaje para el licenciado Mendoza esa noche del jueves, 18 días antes de la graduación. Lo guardé en borradores. Pensé, si Rodrigo me llama, si me dice que me esperan, si hace algo, cualquier cosa, que me demuestre que todavía valgo algo en esa familia, no lo mando. Esperé 18 días. Ya sabes lo que pasó. Ya sabes que lo mandé desde una banca de cemento junto a un árbol de fresno, a las 7:02 de la tarde del 23 de noviembre, con 190 personas adentro del auditorio sin saber lo que estaba a punto de pasar. Lo que todavía no sabes es quién estaba esperando mi mensaje del otro lado del teléfono. Y lo que tampoco sabes es el nombre de la persona que caminó a mi lado cuando volví a entrar por esas puertas de vidrio 20 minutos después. Esa persona no era un abogado, no era un policía, no era un familiar lejano, ni un vecino con mala voluntad. Era alguien que Valeria conocía perfectamente. Alguien cuya presencia en ese corredor lo cambiaba todo de una forma que ningún grito, ninguna escena, ningún drama habría podido cambiar jamás. Alguien que con solo estar ahí de pie, a mi lado, decía más que todas las palabras que yo nunca había pronunciado. Cuando volví a entrar, Valeria estaba cerca de la puerta hablando con una señora de sombrero rosa. La vi antes de que ella me viera a mí. Vi el momento exacto en que giró la cabeza y sus ojos me encontraron. Vi cómo su expresión cambiaba. Ese cambio pequeño pero real que pasa por la cara de alguien que pensaba que ya había ganado y de pronto no está tan segura. Vi cómo buscaba con la vista a la persona que caminaba junto a mí. Vi el segundo preciso en que la reconoció. Y vi cómo le temblaron las manos. La persona que caminaba a mi lado era Diego, mi nieto, el graduado. El muchacho de 22 años que esa noche debería haber estado adentro recibiendo su diploma con su toga y su birrete mientras su familia aplaudía, y que en cambio estaba en el estacionamiento, con la toga todavía puesta y el birrete en la mano, buscándome entre los carros con los ojos húmedos y la respiración agitada de quien acaba de correr, de quien decidió salir corriendo porque había algo más importante que quedarse adentro.
Me encontró sentada en la banca del Fresno antes de que yo terminara de mandar el mensaje al licenciado Mendoza. Llegó por detrás, dijo, «Abuela Patri», con esa voz. Con la voz de cuando era chico y llegaba corriendo a la puerta cuando yo tocaba el timbre, esa voz que nunca cambia, aunque el cuerpo crezca y los años pasen. Me levanté. Lo miré. Tenía el cuello de la camisa desabrochado y la toga jalada hacia un lado, y los ojos rojos de alguien que ha estado aguantando algo desde hace mucho tiempo. No desde esa noche, desde mucho antes, me dijo. Vi lo que hizo mi mamá, lo vi todo. Estaba ahí atrás con mis amigos y lo vi. Y luego te busqué y no estabas. No supe qué decirle en ese momento. Solo abrí los brazos. Y Diego, con 22 años, con su diploma recién entregado y su futuro de ingeniero recién comenzado, metió la cabeza debajo de mi brazo exactamente igual que cuando tenía 5 años. Exactamente igual. El mismo peso, el mismo temblor. Y yo puse la mano en su espalda y sentí cómo le temblaba el pecho, ese temblor quieto y profundo de quien lleva demasiado tiempo siendo testigo de algo que no sabe cómo nombrar. Me dijo al oído, «No debió hacerte eso, nunca debió hacerte eso». Nos quedamos así un momento, que no sé cuánto duró. Las hojas amarillas del fresno seguían cayendo. Un carro arrancó en el estacionamiento. La música del auditorio llegaba apenas como un murmullo lejano, como esas canciones que escuchas desde otra habitación y reconoces sin poder escuchar bien la letra. Afuera el mundo seguía su curso. Adentro de ese abrazo, el tiempo estaba detenido. Luego Diego se limpió los ojos con el antebrazo, como siempre lo había hecho desde chico, con ese gesto brusco y rápido que era idéntico al de Rodrigo cuando tenía su edad, y me dijo, «¿Vas a entrar conmigo, abuela?» Le dije, «Sí, voy contigo». Antes de contarte lo que pasó cuando entramos por esas puertas, necesito preguntarte algo, de verdad, de persona a persona. Si tú estuvieras en mi lugar, con todo lo que ya sabías, con esa mano de tu nieto en la tuya y 190 personas adentro, ¿entrarías a reclamar tu lugar o dejarías que esa noche terminara sin decir nada? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú. Diego me ofreció el brazo como si fuera él quien me llevara a mí, y no al revés, y caminamos juntos por el corredor de entrada con ese paso de los dos que no tenía prisa, pero tampoco tenía miedo. Con ese paso de quien ya no tiene nada que esconder ni nada que pedir permiso para hacer. Valeria estaba junto a la puerta hablando con la señora del sombrero rosa. Vi el momento en que me vio. Vi el momento en que vio a Diego a mi lado, con la toga, con el birrete en la mano, caminando pegado a mí como si quisiera dejar claro dónde estaba parado. Vi cómo sus labios dejaron de moverse a mitad de una frase. La señora del sombrero rosa siguió hablando sin darse cuenta de que Valeria ya no la escuchaba. Vi cómo Valeria buscaba a Rodrigo con los ojos, ese movimiento rápido e involuntario de quien necesita apoyo y lo busca antes de pensar. Vi cómo sus manos, esas manos que me había extendido frente al pecho como una barrera 2 horas antes, buscaban algo en qué sostenerse y no encontraban nada. Le temblaban. Las dos, visiblemente. Diego me soltó el brazo y me dijo en voz baja, «Te guardo el asiento de enfrente, abuela, el que siempre debió ser tuyo». Y se fue adentro con la toga ondeando, sin mirar atrás, con esa seguridad de quien acaba de tomar la decisión más importante de la noche. Me quedé sola frente a Valeria. La gente seguía moviéndose a nuestro alrededor. Familias que no sabían nada. Señores con corbata, jovencitas con flores. El mundo siguiendo su curso como si nada. Mientras entre Valeria y yo había un espacio de 3 metros que pesaba más que todos los años de silencio juntos. 3 metros y 16 años. Fui yo quien caminó hacia ella. Me detuve a 1 metro. La miré a los ojos. Ella abrió la boca. La volvió a cerrar. Yo no levanté la voz. No hice un gesto brusco. No me puse a llorar. Hablé en el mismo tono con que siempre le había hablado. Ese tono tranquilo y educado que ella probablemente confundió durante 16 años con debilidad. Que no era debilidad. Nunca lo había sido. Era simplemente la forma que yo tenía de hablarle a la gente que no se la merecía de otra manera.
Le dije, Valeria, esta noche vine a ver graduarse a mi nieto, igual que cualquier abuela. No vine a pelear contigo, y no me voy a ir. Ella dijo, con la voz un poco menos segura que 2 horas antes, Patricia, aquí no es el lugar para... Le dije, tienes razón, aquí no es el lugar. Por eso yo no voy a decir nada más esta noche. Pero el lunes a las 10 de la mañana tengo una cita con el licenciado Mendoza. Y lo que se va a hablar en esa cita sí que te va a importar escuchar. Vi cómo procesaba esas palabras. Vi cómo el nombre del licenciado Mendoza le cambiaba la expresión. Ese cambio que pasa por la cara de quien escucha algo que reconoce aunque no quiera reconocerlo. Vi que sabía exactamente lo que ese nombre significaba. Vi que siempre lo había sabido. Abrí el bolso. Saqué la cajita pequeña con la cadena de oro de mi madre. La que había traído desde la mañana para ponérsela a Diego después de la ceremonia, igual que mi madre me la había puesto a mí el día que terminé la secundaria, en ese gesto simple que significaba «llegaste». La puse en mi mano y la cerré. Le dije, «Que disfrutes la noche con tu familia». Y entré al auditorio. Diego me había guardado el asiento de la primera fila. Me senté. Alrededor había familias felices, flores, flash de cámaras. El maestro de ceremonias estaba en el podio con su voz de evento, esa voz redonda y pareja que usan los maestros de ceremonias en todo el país como si los entrenaran en el mismo lugar. Acomodé el bolso sobre las piernas. Abrí la cajita. Guardé la cadena de oro en mi palma, cerré los dedos sobre ella y la sostuve así, caliente entre mis manos, mientras esperaba que llamaran a Diego. La cadenita pesaba casi nada, y pesaba todo. Busqué a Rodrigo en la fila de egresados. Lo encontré 3 filas detrás de Diego, de pie, en toga, mirando hacia el frente con esa postura rígida de quien sabe que alguien lo está mirando y elige no comprobarlo. No giró a verme. No sé si sabía que yo estaba ahí. Esa noche decidí que ya no importaba. Que había gastado demasiada energía preguntándome qué sabía Rodrigo y qué no, y que esa pregunta ya no era mía. Cuando llamaron a Diego Alejandro Morales Sánchez y él caminó al podio y recibió su diploma y buscó mi cara entre el público, yo ya estaba de pie aplaudiendo antes de que nadie más se levantara. Él me vio. Levantó el diploma hacia mí. Nada más. Un gesto pequeño, concreto, que era solo para mí. Igual que el gesto que había hecho Rodrigo en su propia graduación 23 años antes. El mismo gesto, distinta mano, distinto hombre, misma sangre. Ahí me permití llorar. Despacio, sin drama, con la cadena de oro apretada en la mano y el auditorio brillando alrededor como si yo estuviera dentro de algo que por fin tenía el tamaño correcto. El lunes llegué a la oficina del licenciado Mendoza a las 9:52 de la mañana. Dejé el bolso en la silla, saqué la libreta de tapas azules y esperé. El despacho olía a papel viejo y a café, igual que siempre. Hay lugares que no cambian y eso los hace confiables. Valeria llegó a las 10:07, sola, sin Rodrigo. Eso me dijo más de lo que cualquier argumento podría haberme dicho. Que había venido sola significaba que no quería testigos de su propio lado, que había algo que ella prefería manejar sin que Rodrigo lo viera de cerca. Se sentó frente a mí, al otro lado del escritorio de vidrio. Tenía una carpeta bajo el brazo, la misma carpeta de siempre, la que cargaba como si los documentos dentro fueran un escudo. Se la veía diferente que el viernes, menos entera, con el maquillaje puesto con más cuidado del habitual, de esa forma en que la gente se arregla más cuando por dentro se siente más desarmada, como si la apariencia pudiera compensar lo que la posición ya no garantizaba. El licenciado Mendoza entró. Saludó a las 2 con la misma cortesía de siempre, se sentó. Abrió su propio folder con ese movimiento metódico y calmado que yo le había visto hacer durante décadas. Explicó la situación con la misma voz técnica y precisa de siempre. El departamento estaba registrado a nombre de Patricia Morales. La escritura original, fechada del 14 de marzo de 1998. Todos los pagos de predial al corriente. Ningún documento de transferencia firmado. Ninguna cesión de derechos. Ninguna deuda que comprometiera el bien. Luego dijo algo más.
lo que yo le había pedido que investigara 2 semanas antes. Dijo: «Señora Sánchez, conforme a la evaluación actualizada de la zona, el inmueble tiene un valor de mercado de 3.200.000 pesos. La oferta presentada a la señora Morales era de 950.000. Eso representa menos del 30% del valor real». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Valeria abrió la carpeta. Dijo que había habido una confusión, que el precio ofrecido era un precio interno familiar, que nunca fue su intención causar un perjuicio, que simplemente querían regularizar la situación de la manera más sencilla posible para todos. Las palabras le salían ordenadas, técnicas, con esa fluidez de quien ha practicado una explicación y espera que funcione. El licenciado Mendoza la interrumpió con mucha educación, pero con mucha firmeza. Le dijo que eso era irrelevante en términos legales, porque la señora Morales no había firmado nada, de modo que no había transacción que corregir ni intención que defender, que el único hecho jurídicamente relevante era la titularidad del inmueble, y esa titularidad era clara. Valeria me miró. Fue la primera vez en 16 años que la vi sin la capa de seguridad que siempre cargaba encima, sin la voz técnica, sin la carpeta como escudo, sin la sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo ella, mirándome, con algo en los ojos que yo no supe bien si era vergüenza o era rabia o eran las dos cosas mezcladas, apiladas una encima de la otra como capas de una tela que alguien dobló mal. Me dijo: «¿Para qué haces esto, Patricia? ¿Para destruir a la familia?». Le dije: «Yo no destruí nada, Valeria. Yo solo estoy recogiendo lo que siempre fue mío». Ella dijo: «Rodrigo va a quedar en una posición muy difícil si tú». Le dije: «Rodrigo es un adulto. Yo lo cuidé durante toda su vida para que pudiera tomar decisiones de adulto. Lo que él decida hacer con esto es su responsabilidad, no la mía». Fue la primera vez que dije eso en voz alta, que la decisión de Rodrigo era su responsabilidad, que yo podía quererlo y al mismo tiempo no cargar con lo que él eligiera hacer o dejar de hacer, que esas dos cosas podían coexistir, que el amor no era una deuda sin vencimiento. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho, como cuando una puntada que estaba torcida la deshaces y la vuelves a hacer bien. Ese pequeño clic interior que no hace ruido, pero que se siente en todo el cuerpo. Valeria cerró la carpeta. Se paró. Recogió su bolso con esos movimientos controlados de siempre, pero esta vez la mano le temblaba un poco al abrocharlo. Me dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios: «No pensé que fueras capaz de esto». No le respondí. Hubiera podido decirle muchas cosas. Hubiera podido decirle que 40 años cosiendo te enseñan que la tela más resistente es la que parece más suave. Pero no dije nada. La vi recoger su bolso. La vi caminar hacia la puerta. La vi salir. Cuando se cerró la puerta, el licenciado Mendoza me miró por encima de sus lentes y me dijo: «¿Seguimos con los trámites, Patricia?». Le dije que sí. Firmé los primeros documentos ese mismo lunes. No era una venta. No era una transferencia a favor de Rodrigo ni de Valeria. Era el inicio de un procedimiento diferente, uno que yo había pensado con calma durante aquellas 3 semanas de lista en la libreta de tapas azules. Uno que no necesitaba de ningún permiso, de ninguna aprobación, de ningún acuerdo que dependiera de alguien más. Solo de mi firma. La misma firma que había puesto en la escritura original en 1998, con Fernando a mi lado y Rodrigo esperando afuera en el carro, porque era muy chico para entender lo que significaban esos papeles. El cuarto punto de la lista, el que había dejado en blanco esa primera noche en el parque, era este: el departamento no se le daría a Rodrigo. Tampoco se vendería por ahora. Se pondría en fideicomiso, a nombre de Diego. Diego, que tenía 22 años, que acababa de graduarse, que esa noche en el estacionamiento me había buscado entre los carros con los ojos rojos y la toga puesta y me había dicho: «No debió hacerte eso, abuela». Diego, que no me lo había dicho por obligación ni por estrategia. Me lo había dicho porque lo sentía, porque era la clase de hombre que ya era, y esa clase de hombre no se fabrica solo. Se construye con años de cuentos en voz baja,
de visitas medidas con cuidado, de cadenas de oro de bisabuela que se guardan para el momento correcto. El departamento que compré con 20 años de trabajo no iba a desaparecer en una venta conveniente. Iba a quedarse en la familia, pero iba a quedar protegido por la ley de una forma que ni Valeria ni nadie pudiera mover sin el consentimiento de Diego cuando cumpliera 25 años. Era la decisión más silenciosa y más definitiva que había tomado en mi vida. No necesitaba ser ruidosa para ser poderosa. Las mejores costuras nunca se ven por fuera. Rodrigo me llamó esa misma tarde. No contesté. Me mandó un mensaje que decía: «Mamá, necesitamos hablar». Guardé el teléfono en el bolso y seguí caminando por la calle Juárez hacia la parada del camión. El sol de noviembre calentaba las banquetas y la gente pasaba a mi alrededor con sus propias vidas, sus propios bolsos, sus propios lunes. Yo caminé despacio, sin prisa, sin ese peso antiguo en el pecho que había cargado durante 16 años. Me llamó al día siguiente. Tampoco contesté. Al tercer día apareció en la puerta de mi cuarto rentado a las 7 de la tarde. Toqué el timbre. Escuché sus pasos en la escalera, esos pasos que reconocía desde que era un niño bajando al taller en pijama. Abrí la puerta. Lo vi, mi hijo, 51 años. Los mismos ojos de Fernando cuando estaba preocupado, esa forma de fruncir ligeramente el ceño que siempre me había partido el corazón. La misma forma de pararse con los brazos un poco separados del cuerpo, como si no supiera dónde poner las manos cuando no tenía nada que hacer con ellas. Me dijo: «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo miré unos segundos, vi a mi hijo. Vi también al hombre que había bajado los ojos sobre sus rodillas mientras Valeria sacaba documentos de una carpeta. Las dos imágenes en el mismo cuerpo, en la misma cara, en el mismo umbral de mi puerta. Le dije: «Pasa». Se sentó en la silla frente a la ventana, la misma donde yo me había sentado en la oscuridad tantas noches escuchando los ruidos de la calle. El mismo lugar donde había tomado decisiones que él todavía no sabía que yo había tomado. Yo me senté en la cama. Entre nosotros había una mesita chica con una taza de café que yo acababa de prepararme y que ya estaba fría. Un silencio que tampoco era nuevo. Rodrigo se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso que hacía desde los 16 años cuando no sabía cómo empezar algo. Dijo: «Lo que hizo Valeria en la entrada del auditorio no estuvo bien. Lo sé. Me lo dijo Diego esa misma noche y también lo habló conmigo». Le pregunté: «¿Tú sabías que Valeria iba a hacer eso?». Se quedó callado 3 segundos. 3 segundos que los dos escuchamos. Dijo: «No exactamente así, no exactamente así». Guardé esa frase. La guardé completa, tal como salió de su boca, con esas 4 palabras y ese silencio que venía antes y el que vino después, en el mismo lugar donde guardaba las cosas que no se pueden responder de inmediato, pero que tampoco se pueden olvidar. En el mismo lugar donde había guardado la servilleta doblada, el brindis sin nombre, los 18 días de teléfono callado. Le dije: «Rodrigo, yo te quiero. Eso nunca va a cambiar. Pero hay cosas que ya no pueden seguir como estaban. No porque yo quiera castigarte, sino porque yo también merezco estar bien». Abrió la boca. La cerró. Bajó los ojos a sus manos sobre las rodillas, esa postura exacta que yo había visto en la notaría cuando Valeria sacó la carpeta. Las mismas manos que yo había tomado miles de veces, que había lavado cuando era chico, que había curado cuando se raspaba, que había soltado el día que se casó en una boda donde no dijeron mi nombre. Lo que dijo en ese momento, lo último que esperaba escuchar de su boca después de todo lo que había pasado, me dejó sin palabras durante varios segundos. No porque fuera una explicación, no porque fuera una disculpa completa ni perfecta, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que mi hijo hablaba sin que Valeria estuviera en la misma habitación. Y esas palabras fueron las que decidieron todo lo que vino después. Rodrigo dijo: «Mamá, ella me dijo que si yo no conseguía que tú firmaras el departamento, se encargaría de que Diego nunca más me hablara, que inventaría mentiras sobre mi pasado y sobre ti para ponerlo en nuestra contra y alejarnos de él para siempre. Tenía miedo de perder lo único bueno que me queda, el respeto de mi hijo.
No supe cuánto tiempo pasé sin hablar. Solo recuerdo que miré la taza de café frío sobre la mesita y pensé en lo perfectamente diseñado que había sido todo. La carpeta con los documentos, el precio que era menos de la tercera parte del valor real. La forma en que Valeria me había hecho sentir durante años que pedir lo mío era un atrevimiento, una exageración, un problema mío de carácter. Y ahora esto, mi hijo, reducido a obedecer por miedo a perder a su propio hijo. Una trampa construida con tanta paciencia y tanta precisión que ni él ni yo la habíamos visto completa hasta ese momento. Una trampa que usaba el amor como material de construcción. Le dije, ¿y tú le creíste? Rodrigo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era pequeña, de una manera que no le conocía desde que era adolescente, desde aquellas mañanas en que bajaba al taller en pijama y no sabía cómo decirme lo que quería decirme. Dijo, «Tenía miedo, mamá. Diego es lo más importante que tengo». Le dije, «Diego también es lo más importante que tengo yo». Nos quedamos callados los dos. El cuarto rentado hacía el silencio de los cuartos pequeños, ese silencio que amplifica todo, el goteo del grifo del baño, un carro que pasaba en la calle, el ruido de mis propias manos sobre las rodillas. Un silencio que no era cómodo, pero que era honesto, y en ese momento la honestidad valía más que la comodidad. Le dije, «Rodrigo, lo que Valeria te dijo sobre Diego fue una mentira para controlarte. Ningún juez en este país le daría la custodia a una madre que usa a su hijo como moneda de cambio. Pero eso tú tenías que saberlo. Tenías que buscar información. Tenías que defender tu lugar de padre en vez de entregarle el mío de abuela. Porque cuando uno entrega el lugar de otro para proteger el propio, tarde o temprano queda sin ninguno de los dos». Él bajó la cabeza. No dijo nada. Y en ese silencio cabía todo. Los 16 años, la mesa del fondo, el brindis sin mi nombre, los domingos con horario limitado, la llamada donde me dijo que no fuera a la graduación porque podría sentirme incómoda. Cabía también otra cosa que yo no dije en voz alta pero que sentí con claridad, que Rodrigo no era solo víctima, que había elegido creerle porque era más fácil que desobedecer, que el miedo a Valeria y el miedo a mí habían convivido en él durante años, y que yo había pagado la parte que me tocaba de ese miedo sin haberlo generado. No lo regañé más. No era el momento de seguir abriendo heridas que ya las dos sabíamos que existían y que iban a tardar tiempo en cerrar, si es que cerraban. Le puse la mano en el brazo, una sola vez, con esa presión que no es abrazo, pero que dice lo mismo, y le dije, «Te quiero, hijo. Pero ahora mismo necesito que me des tiempo». Se paró. Se abotonó el saco despacio, como quien necesita hacer algo con las manos para no quedarse paralizado. Me miró como si quisiera decir algo más y no encontrara las palabras, o como si las encontrara pero no se atreviera. Luego asintió. Y se fue. Cerré la puerta. Apagué la luz del pasillo. Me senté de nuevo en la cama. Afuera, la ciudad seguía haciendo su ruido de ciudad, motores, voces, el portón de la vecina, la radio de alguien en un piso de arriba. Adentro, yo me quedé quieta en la oscuridad un buen rato, no pensando en Rodrigo, no pensando en Valeria, sino pensando en cuántas noches iguales a esa había tenido en mi vida. Cuántas noches sola con la puerta cerrada y el mundo tomando sus propias decisiones sin preguntarme nada, sin considerar que yo también era una persona con un cuerpo que se cansaba y un pecho que tenía sus propios límites. Y pensando, por primera vez en mucho tiempo, que quizás ya era hora de que las noches solas dejaran de saber a derrota. Que una noche sola también podía saber a paz, si uno aprendía a habitarla diferente. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Extrañas de una manera que no esperaba. No fueron dolorosas. Fueron, en cambio, sorprendentemente silenciosas. Como cuando terminas de coser un vestido que tardaste meses en hacer y lo cuelgas en la percha y te quedas mirándolo y no hay nada más que hacer. Solo el resultado ahí, quieto, exacto, sin que nadie tenga que aplaudirlo para que sea real. Los trámites del fideicomiso avanzaron con la precisión del licenciado Mendoza.
Él me llamaba cada martes a las 10 de la mañana para darme reporte, con esa voz tranquila y metódica suya que hacía que hasta los asuntos complicados sonaran manejables. Yo anotaba en la libreta de tapas azules. Firmé lo que había que firmar. Respondí lo que había que responder. Y en las horas que no eran de trámites, me dediqué a algo que no había hecho en años, a no hacer nada urgente, a dejar que las horas pasaran sin llenarlas de producción. Descubrí que no sabía descansar. Literalmente no sabía. La primera semana intenté sentarme en el sillón de la sala de mi cuarto, sin tener nada entre las manos, y me levanté 3 veces en 20 minutos, porque el cuerpo me pedía movimiento, tarea, producción. 40 años de máquina no se borran en una semana. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a ser útil que no reconocía el derecho a estar quieto, como si el descanso fuera un privilegio que todavía tenía que ganarme, y no simplemente algo que me pertenecía por haber llegado hasta aquí. Pero fui aprendiendo, despacio, con la misma paciencia con que aprendí a coser de niña, cuando mi madre me decía que las costuras buenas no tienen prisa. Empecé a caminar por las mañanas, no para ir a ningún lado, solo para caminar. Por las calles del barrio donde llevaba 2 años rentando, que nunca había mirado bien, porque siempre iba apurada de un lado a otro con la cabeza llena de pendientes. Descubrí una panadería en la esquina de Morelos que hacía conchas de vainilla que olían como las de mi madre. Ese olor dulce y tibio que se escapa por la puerta de madera pintada de verde y te detiene en la banqueta antes de que lo hayas decidido. Empecé a comprar una cada mañana y a comerla sentada en una banca del jardín de la plaza, mirando a los niños que jugaban y a los señores que jugaban dominó bajo los laureles con esa concentración solemne que solo tienen los hombres mayores cuando juegan dominó. Nadie me cronometraba, nadie me esperaba con una carpeta, nadie me medía. El tiempo era mío, completamente mío, y yo estaba aprendiendo a no desperdiciarlo llenándolo de culpa. Fue en una de esas mañanas, con la concha a medias y el sol todavía bajo entre los laureles, cuando sonó el teléfono y era Diego. Me dijo: «Abuela Patri, ¿te puedo llevar a comer el domingo?». Le dije que sí sin pensarlo, sin calcular si era conveniente, sin preguntar si Valeria sabía, sin medir nada, solo sí. Llegó el domingo con su carro, ese carro pequeño y ruidoso que le habían regalado cuando entró a la universidad, y que tenía una calcomanía del equipo de fútbol en la luneta trasera y el espejo del lado derecho pegado con cinta plateada, y me llevó a un restaurante de comida casera que quedaba a 20 minutos, uno de esos lugares con manteles de plástico floreado y macetas en la ventana, y la señora que sirve la comida, que también es la dueña y también es la cocinera, y te pregunta si quieres más. Tortillas con una autoridad que no admite respuesta negativa. Pedimos caldo de res, pan de agua de Jamaica, el tipo de comida que no intenta ser nada más que lo que es. Durante la comida me preguntó por mi trabajo, por el taller, por las clientas de antes. Le conté cosas que nunca le había contado, porque nunca había habido tiempo, porque las visitas siempre tenían horario y el horario siempre se terminaba antes de que la conversación llegara a los lugares importantes, a los lugares donde uno de verdad vive. Le conté de las quinceañeras, de la señora Refugio, que venía desde Tlaquepaque a que le hiciera sus vestidos de fiesta y siempre traía tamales de elote como pago extra. Le conté de la vez que cosí el traje de novia de una muchacha en 48 horas, porque el otro costurero le había fallado, y ella lloraba en la puerta de mi taller con la tela en los brazos y los ojos tan hinchados que apenas podía ver. Y yo le dije: «Entra, siéntate, te preparo un café, y mañana a las 10 tienes tu vestido». Diego se rió. Una risa franca, de las que no se ensayan. Me preguntó si todavía cosía. Le dije que no, que hacía 2 años que no abría las máquinas, que las tenía guardadas bajo sábanas viejas, en un cuarto que olía a naftalina y a tiempo detenido. Me dijo: «¿Las extrañas?». Me quedé pensando de verdad, sin apurarme a responder. Le dije: «Las extraño como se extraña a una persona». Con esa mezcla de cariño y cansancio que uno siente por la gente que estuvo mucho tiempo a tu lado, que te dio mucho y también te costó mucho, y a la que no sabes si quieres volver a ver
¿O solo quieres seguir recordando desde la distancia? Diego asintió lentamente, con esa seriedad joven que tiene la gente que escucha de verdad. Y en ese momento me di cuenta de algo que me sacudió por dentro, que me cayó encima de golpe como cae el agua fría. Mi nieto me escuchaba de verdad, con los ojos en los míos, sin el teléfono en la mano, sin mirar el reloj, sin una agenda detrás de sus preguntas, sin medir cuánto tiempo llevábamos sentados. Me escuchaba como se escucha a alguien cuya historia importa, como se escucha a alguien que existe. Eso era lo que Valeria nunca había podido regularme, la forma en que Diego me quería. Mientras tanto, de Valeria llegaban noticias a través de fuentes indirectas, de la manera en que siempre llegan las noticias en las familias, fragmentadas, filtradas, llegando en el momento menos esperado. Llegaban por Rodrigo, que me empezó a mandar mensajes cortos cada tantos días, mensajes que no pedían nada, que no tenían fondo ni trampa, que solo decían cosas pequeñas como «Hoy fui al mercado y vi conchas de vainilla y pensé en ti». O «El técnico de la calefacción vino hoy y me acordé del papá, de cómo él siempre decía que había que revisar los tubos antes de noviembre». Mensajes que yo guardaba sin responder todavía, porque necesitaba más tiempo para saber qué quería decirle desde un lugar que fuera mío, y no una reacción a lo que él necesitaba escuchar, pero que también guardaba con cuidado, en esa parte del pecho donde uno guarda las cosas que todavía duelen, pero que ya no quiere tirar. Rodrigo me contó, una tarde en que lo llamé por primera vez desde aquella visita a mi cuarto, con esa voz de quien no esperaba que sonara el teléfono y no sabe todavía si alegrarse o prepararse, que Valeria había pedido una separación temporal, que se había ido a casa de su hermana con unas maletas, que Diego, que ya tenía departamento propio desde que se graduó, un departamento pequeño y limpio, con una planta en la ventana que él mismo regaba, había hablado con su padre y con su madre por separado, y a los dos les había dicho lo mismo, que los quería a los dos, pero que no iba a ser mensajero de ninguno, que él tenía su vida y que los dos tenían que resolver la suya. Me pareció que eso era lo más sabio que podía haber dicho alguien de 22 años. Más sabio que muchas cosas que yo había dicho a esa edad y durante mucho tiempo después. De Valeria no supe más en esos meses. No la busqué, no le mandé mensajes, no le guardé rencor de manera activa, porque guardar rencor activo es un trabajo que consume energía y tiempo y atención. Y yo ya no tenía nada de eso que desperdiciar en cosas que no me daban nada a cambio. Lo que había pasado, había pasado. Lo que yo había decidido, lo había decidido con claridad. No necesitaba seguir revisando ninguna de las dos cosas. Lo que sí hice fue abrir las máquinas de coser. Un sábado de marzo, casi 4 meses después de la graduación de Diego, fui al cuarto donde tenía guardadas las 3 Singer desde que me había mudado al cuarto rentado. Era un cuarto sin ventana, con una sola bombilla en el techo, que olía exactamente como yo recordaba que olía el taller cuando lo cerraba en las noches, a tela, a aceite de máquina, a hilo sintético y a tiempo acumulado. Las máquinas las había tapado con sábanas viejas para protegerlas del polvo. Las destapé una por una, con cuidado, como se destapa algo que ha estado dormido y uno no quiere asustar. Les pasé un trapo húmedo. Revisé las correas, los pedales, las agujas, uno por uno, con esa memoria que no necesita que la pienses, que vive en las manos. Aceiché los mecanismos con ese aceite especial de maquinaria que siempre guardaba en una botellita de vidrio marrón con una gotita en la tapa, la misma clase de botella que había usado desde los 20 años, porque era lo que usaba mi maestra cuando aprendí. Puse un retazo de tela de práctica bajo el prensatelas de la primera máquina. Un trozo de manta de cielo, el tipo de tela más básico y honesto que existe. Junté las rodillas, presioné el pedal. La máquina arrancó con ese sonido inconfundible, ese traqueteo rítmico y vivo que había sido la banda sonora de mi vida entera, desde los 8 años hasta los 58. Y algo en mi cuerpo lo reconoció antes de que mi cabeza lo procesara, antes de que yo tomara ninguna decisión. Los hombros bajaron solos, la mandíbula se soltó,
La tensión que yo ni siquiera sabía que tenía en el cuello se fue despacio, como agua que se escurre. Las manos encontraron la tela con una memoria que no necesitaba instrucciones ni concentración. Solo sabían. Cosí durante 2 horas ese sábado sin hacer nada específico ni útil. Solo retazos, solo práctica, solo el sonido y el movimiento y el olor a tela caliente y a aceite de máquina, que era el olor más honesto que conocía. El olor que me había acompañado en las noches más largas y en las mañanas más duras y en cada momento en que la vida me había exigido que siguiera, aunque no supiera cómo. Cuando paré, me di cuenta de que tenía hambre. No el hambre ansiosa de quien come para no pensar, esa hambre nerviosa que yo había conocido bien en los peores años, sino el hambre simple y directa y limpia de alguien que ha hecho algo con el cuerpo y el cuerpo pide su recompensa natural. Fui a la cocina, calenté frijoles, hice 2 tortillas a mano, esa cosa tan sencilla que los dedos saben hacer solos. Me senté a la mesa con la luz de la tarde entrando por la ventana y comí despacio, sin prisa, sin que nadie me necesitara en otro lado. La semana siguiente, una de mis clientas antiguas me llamó, la señora Esperanza, que me hacía encargar blusas bordadas desde hacía 20 años y que tenía la voz de quien no ha perdido la costumbre de hablar fuerte, aunque ya no necesite hacerlo. Me dijo que su hija se casaba en junio y que si yo podría hacerle el vestido, que había buscado a otras costureras pero que el trabajo de ninguna le gustaba como el mío. Lo dijo así, sin adorno, como el mío. Le dije que sí. Así, sin drama, sin discurso, sin que nadie me diera permiso ni me aplaudiera el regreso, volví a trabajar. La primera máquina, la primera clienta, la primera medida anotada en la libreta de tapas azules en mucho tiempo, esta vez no de presupuestos ni de trámites, sino de tela, de cuerpo, de oficio. 3 meses después de eso, Diego me llamó un jueves por la mañana con esa voz suya de quien tiene buenas noticias, pero las dice tranquilo, sin alaraca. Me dijo que el licenciado Mendoza necesitaba que fuéramos los 2 a firmar unos papeles del fideicomiso. Los últimos. Los definitivos. Fuimos juntos en el carro pequeño y ruidoso con la calcomanía del equipo. Entramos al edificio de la calle Juárez. Subimos al 3er piso. Nos sentamos frente al escritorio de vidrio que yo había visto tantas veces en los últimos meses que ya conocía hasta el rayón pequeño en la esquina derecha. El licenciado Mendoza explicó los términos finales con la misma voz pausada de siempre, señalando cada punto en los documentos con el dedo, sin apurarse, sin dar nada por sobreentendido. Cuando terminó, Diego firmó en la línea que le correspondía con una pluma que el licenciado le prestó, una pluma de tinta negra con el nombre de la notaría grabado en el costado. Esa clase de pluma pesada que hace que uno se sienta responsable de lo que escribe. Firmó con cuidado, con esa letra de ingeniero que es más clara que bonita, pero que es suya. Cuando terminó de firmar, me miró. Me extendió la pluma. Yo firmé debajo de su nombre. El licenciado Mendoza recogió los documentos. Los ordenó con esa precisión metódica que yo le había visto hacer desde hace 30 años, desde el día en que firmé la escritura original con Fernando sentado a mi lado y Rodrigo esperando afuera. Los puso en un sobre de manila que cerró y selló con cuidado, como se sella algo que está terminado. Diego me devolvió la pluma. La puse sobre el escritorio. Nos paramos los 2. Él me ofreció el brazo igual que esa noche en el auditorio, con ese mismo gesto suyo que era a la vez espontáneo y solemne, que no había aprendido de nadie, sino que simplemente era él. Salimos a la calle Juárez con el sol de media mañana en la cara. Ese sol limpio de primavera que no quema todavía, y el ruido de la ciudad alrededor, los camiones, los vendedores, una señora que barría su banqueta con escoba de vara. Diego me preguntó si quería un café. Le dije que sí. Caminamos hasta la esquina sin apurarnos. Entramos a una cafetería pequeña con 2 mesas junto a la ventana y una pizarra con el menú escrito a mano. Pedimos 2 cafés de olla. Nos sentamos. El café llegó en jarras de barro, caliente, con ese olor a canela y piloncillo que es el olor más antiguo que conozco.
Diego envolvió su taza con las 2 manos para calentárselas, ese gesto de hombre joven que todavía no ha aprendido a no tener frío, y me miró y me dijo, sin introducción, sin preámbulo, con la misma sencillez con que me había dicho las cosas más importantes esa noche en el estacionamiento. Abuela Patri, yo nunca voy a vender ese departamento. No respondí de inmediato. Miré mi taza. Miré el vapor que subía despacio y se deshacía en el aire del local. Miré sus manos alrededor de la suya, manos de hombre joven, sin marcas todavía, sin las cicatrices que te deja el trabajo de décadas, con toda la vida todavía por delante para aprender lo que cuestan las cosas que valen. Le dije, ya lo sé, Diego. Él asintió. Tomó un sorbo de café. Miró hacia la ventana con esa mirada suya de quien no necesita llenar el silencio para sentirse cómodo dentro de él. Afuera pasaba la gente de media mañana con sus propias historias, sus propios bolsos, sus propias presas. Señoras con mandado. Un señor en bicicleta con una canasta amarrada al manubrio. 2 niños corriendo delante de su mamá que los llamaba con esa voz de madre que mezcla el regaño con la risa. Yo tomé la taza con las 2 manos y la sostuve un momento antes de beber, sintiendo el calor exacto del barro contra las marcas de mis nudillos, contra la cicatriz del dedo índice, contra la piel más gruesa de 40 años de trabajo. Ese calor que no quema, sino que abraza, que llega exactamente hasta donde debe llegar y no más. No dije nada más. No hacía falta. 2 años después de aquella noche en el auditorio, el aire de marzo seguía oliendo igual en Guadalajara cuando salía el sol temprano y todavía quedaba fresco en las banquetas. Yo ya no vivía en el cuarto rentado. Volví al departamento, no porque me pidieran volver, sino porque ahora sí podía hacerlo sin pedir permiso. Diego había terminado de pagar su posgrado, Rodrigo seguía viviendo en otro lado, y Valeria había desaparecido de la rutina de la familia de una forma tan silenciosa que a veces me parecía que había sido un mal sueño largo y mal vestido. Pero no era un sueño, era una cicatriz, y las cicatrices también cuentan historias. Ese domingo Diego llegó a desayunar con una bolsa de pan dulce y 2 tazas de café para llevar. Yo había puesto frijoles refritos, queso fresco y una cazuela de huevo con jitomate. La cocina olía a mantequilla, a pan caliente y a café recién hecho. Ese olor que siempre me devuelve la espalda de mi madre moviéndose junto al comal. Diego dejó las cosas en la mesa y me preguntó si quería ir después a la plaza, porque habían instalado unos bancos nuevos cerca del kiosco. Le dije que sí. Comimos despacio, sin prisa. Él me contó del trabajo, de una obra que estaba supervisando en el centro de la ciudad, de un jefe que hablaba demasiado y de un compañero que siempre llegaba con la camisa arrugada. Yo le conté de una clienta nueva que quería un vestido azul marino para la boda de su nieta y de que había vuelto a coser tul, algo que no hacía desde hacía años. Diego se rió y me dijo, «¿Todavía tienes esa mano, abuela?» Le dije, «La mano nunca se va. Lo que se va a veces es el ánimo». Después del desayuno guardé los platos. Me até un chal ligero sobre los hombros y me senté un momento junto a la ventana. Vi pasar a Rodrigo desde la calle antes de que tocara el timbre. Habíamos aprendido a vernos con calma. Ya no había urgencia, ni reclamaciones, ni esa tensión escondida que antes se metía en cualquier conversación como humo bajo la puerta. Entró con una bolsa de fruta. Se quitó los zapatos en el recibidor, como siempre hacía de niño cuando sabía que yo no quería tierra en la sala. Se sentó en la mesa y me dijo que traía mangos y plátanos. Lo miré. Seguía teniendo la cara de su padre cuando estaba cansado. Seguía bajando la vista cuando se sentía culpable. Pero había algo distinto en él ahora. Una especie de honestidad tardía. De hombre que ya no necesita aparentar que todo está bien. Me dijo, «Mamá, vine a darte esto». Sacó un sobre amarillo. Dentro había una copia del acuerdo final del departamento, con el sello del notario, la firma de Diego y la mía, y una nota breve escrita a mano por Rodrigo. Decía, «Sé que llegué tarde, pero gracias por no dejarnos perdernos del todo». No supe qué decir. Me quedé mirando la letra, que era la misma letra torcida que usaba en la universidad cuando me dejaba papelitos sobre la mesa de la cocina. Rodrigo levantó la mirada y dijo,
Yo sé que no te pedí perdón como debía. Lo sé. Y sé que no hay una sola frase que arregle todo lo que hice por miedo. Me quedé callada un segundo. Luego le dije, no necesito que arregles el pasado, Rodrigo. Necesito que no vuelvas a entregarle tu voz a nadie. Él asintió despacio. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. A esta edad, uno aprende que llorar no siempre es el problema. A veces el problema es llorar tarde, sin haber entendido antes de qué se trataba la herida. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude mirarlo sin sentir que tenía que defenderme de él o salvarlo de algo. Era mi hijo, nada más y nada menos. Un hombre que tuvo miedo, que se equivocó, que tardó demasiado, pero que al menos había empezado a entender que el amor de una madre no se cobra ni se amenaza. Se cuida, se honra o se pierde. Valeria no volvió a entrar en esa conversación, ni en esa mesa, ni en mi cocina. Su nombre dejó de aparecer en boca de Diego hace meses, y Rodrigo lo pronunciaba solo cuando era inevitable, con esa prudencia que tienen las personas cuando ya descubrieron que ciertas historias no merecen más oxígeno del necesario. Yo no deseaba su caída. Deseaba algo más simple: distancia, claridad y paz. Y eso fue lo que llegó. Aquella tarde, después de que Rodrigo se fue, Diego y yo salimos a la plaza con los vasos de café que habían sobrado. Nos sentamos en un banco nuevo, de esos que todavía huelen a madera recién barnizada cuando el sol les pega por primera vez. A un lado nuestro, un niño perseguía una pelota roja. Una señora alimentaba palomas con migas de bolillo. El kiosco tenía flores moradas colgando de los bordes. Diego sacó del bolsillo una llave pequeña. Me la puso en la palma. Le pregunté, ¿y esto? Me dijo, es la copia de tu llave del departamento, por si algún día se te queda adentro la otra, por si llego yo y tú estás dormida, por si necesitas salir y volver sin llamar a nadie. Tomé la llave entre los dedos. Era liviana y fría, tan pequeña que cualquiera habría dicho que no significaba nada, pero yo sabía leer los objetos. Una llave no pesa por el metal, pesa por lo que abre, pesa por lo que te devuelve. La cerré en la mano un momento, luego la guardé en el bolsillo del vestido. No dije nada, Diego tampoco. Nos quedamos viendo a la gente pasar. Había paz en ese silencio. Una paz trabajada, ganada, con bordes reales. Más tarde, al volver al departamento, abrí la ventana de la sala. Entró el aire tibio de la tarde con olor a lluvia lejana. Me quité los zapatos. Fui hasta el cuarto donde tengo las máquinas de coser. Pasé la mano por la mesa. Encendí una lámpara. El cuarto quedó iluminado con esa luz amarilla que siempre vuelve más suave todo lo que toca. Sobre la mesa había un vestido a medio hacer, uno azul marino con hilo dorado en el borde del cuello. Era para la nieta de la señora Esperanza. Extendí la tela con ambas manos. Sentí la textura bajo las yemas. Apreté los labios un segundo. Luego tomé la regla, marqué con tiza y empecé a coser. La máquina hizo ese sonido que yo conocía desde niña, ese ritmo de corazón viejo que todavía sabe encontrar el paso. Y mientras la aguja bajaba y subía, pensé en algo simple, no en grandes verdades, no en frases bonitas. Pensé solo esto. Llegué demasiado tarde a muchas cosas, pero no a mi propia vida. Si esta historia te tocó algo por dentro, si en algún momento sentiste que estabas escuchando tu propia historia, deja tu me gusta. Suscríbete al canal para que esta clase de palabras siga llegando a personas que todavía necesitan escucharlas. Y si conoces a alguien que hoy mismo necesita un poco de fuerza, una hermana, una amiga, una vecina, tu mamá, compártelo con ella. A veces una historia no termina cuando se acaba. A veces apenas empieza a abrirle la puerta a alguien más.